Hola amigos de la Rueda del Misterio. Estamos aquí de nuevo en el canal con Miquel Izarralde. No hace falta presentación. La verdad es que para nosotros siempre es un placer y un gusto tenerlo aquí para hablar de cualquier tema. Hoy vamos a hablar del duelo, un tema doloroso, pero que más tarde o más temprano a todo y cada uno de nosotros pues nos afectará y o nos afecta. Y como siempre, Miquel, encantado de tenerte aquí en la Rueda del Misterio. Gracias, Miguel Ángel, encantado también, un placer y siempre es un gusto estar y compartir con vosotros. Gracias por invitarme. No, las gracias a ti por estar siempre con nosotros, disfrutar, tenerte aquí, compartir. Aquí el tema más que tú cuentes, Sí, que yo cuente, que es poder compartir, que de verdad para mí es siempre un placer enorme, Miquel. Y como te decía, vamos a hablar de un tema sí. que desgraciadamente más tarde o más temprano a todos nos afecta de alguna forma. Mm, Ese duelo, ese enfrentamiento que tenemos contra la vida y los que se han ido. Hay veces eso que es. no se resuelve, hay veces que duran más, hay veces que duelen Mm, más. El duelo siempre duele, ¿no? Y viene de eso, de la palabra dolor, evidentemente. Pero Miquel, yo primera pregunta muy directa. El duelo se puede superar, ¿verdad? sí, y siempre hay dos claves, ¿no? Uno, que el duelo es personal e intransferible. Cada persona tiene su propio proceso y cada persona vive su proceso de una manera única e intransferible. Y dos, que cada uno necesita su tiempo y que necesitamos ayuda, ¿no? Hay personas que dicen, jo, pues yo lo hago con el deporte o yo me fumo un montón de, yo qué sé, de cosas raras, o yo me hincho a llorar o veo una película o escribo cartas a mi ser querido. Y yo siempre recomiendo buscar un buen terapeuta de duelo porque realmente va a marcar la diferencia. Vamos a buscar ayuda, vamos a solicitar ayuda, que sea un terapeuta o que sea un psicólogo especialista en duelo. No cualquiera, al igual que los médicos no, sois especialistas en un área, aquí también debemos de buscar una persona especialista en este área. ¿Y se puede superar? Claro que sí. Lo que pasa es que fíjate que el duelo no es lineal, de hoy me duele y mañana no, sino que paso por distintas fases, esas fases van para adelante y para atrás, hoy tengo un día bueno, mañana tengo otro día malo, y, y según qué tipo de dolor, aunque todos los dolores son únicos, ¿no? Y a cada uno le duele lo suyo y a cada uno le sangra y le escuece su propia herida, pues hay una serie de duelos, como puede ser la pérdida de un hijo o unos duelos, unas muertes más trágicas, que nos va a costar más enfrentar ese duelo, ¿no? Y siempre se aprende a liberar el sufrimiento y siempre se vence ese sufrimiento. Y con ayuda mejor y más rápido. Y el vencer ese sufrimiento no es una traición que a veces las personas piensan, no, oh, lo estaré olvidando, lo estaré dejando de lado, si yo vivo feliz, igual se enfada, igual es una deshonra para él, no, porque el sufrimiento sí se puede evitar y no hacemos nada agarrándonos al sufrimiento, pero tenemos que tener en cuenta que el dolor es nuestro, que el dolor permanece con nosotros. Y si te ha muerto tu hijo, tu esposo, tu esposa, e incluso a veces un padre, un hermano, una madre, es como una amputación. Entonces hay una parte de tu ser que te la han cortado, ha sido eliminada y no vuelve a crecer, ¿no? Entonces tengo que aprender a vivir con ello, vivir de otra manera y eso es lo que sí se supera, el sufrimiento se supera, aunque el dolor está ahí, ¿no? Y a veces en fechas concretas o en momentos más concretos, pues puede reavivarse de alguna manera y está bien, lo acepto, lo honro y lo observo y me tomo el tiempo que necesite para poderlo vivir, ¿no? Que es lo más importante, no esconder los sentimientos, no taparlos y vivirlo como venga. Pero una de las cosas que tú has dicho, y ahora entraremos en las distintas fases, y bueno, si Sí, evidentemente siempre es muy bueno y mucho mejor el tener a alguien que te ayude a superarlo. claro. Evidentemente, muchas personas o se ha escuchado, incluso en algunos textos Mm, viene, más de 6 meses no debe con mantener el duelo. Algo que evidentemente si somos no estoy individuales yo, y no somos estoy yo. diferentes, Claro.
parece que no es mucha lógica. Hombre, mantenerlo, como desgraciadamente yo lo he visto en personas, 30, 40 años, tampoco es lo lógico. Además, con el sufrimiento terrible que transmiten a la persona y a los que están alrededor. Pero, evidentemente, el duelo personal y transferible, y hay unos márgenes quizás, ¿no? De tiempo aceptables, ¿no? Hombre, no lo sé, eso lo he leído yo también muchas veces y lo he escuchado que había personas que lo decían, ¿no? Que más de 6 meses no puede durar. Y yo creo que hoy en día no se mira el duelo de esa manera, yo creo que esa manera de entender las fases del duelo es un poco más, con perdón, anticuada, porque cada uno tiene su tiempo. Hay personas que van a necesitar 1 año, 2 años, hay personas que 6 meses, que hay otras personas que 3 meses, pero sí que es verdad que igual, y desde ese punto de vista lo podemos ver, que necesito como una serie de tiempo, una serie de meses para como volver a empezar, como a centrarme en mi ser y en mi día a día y empezar a lidiar con ello. Decir que son 6 meses, yo no le pondría un tiempo, porque al final cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y luego tengo yo casos personales muy cercanos a mí y gente de mi familia que a través de un proceso de duelo y a través de la mediunidad han sanado, por ejemplo, una depresión, ¿no? Han sanado otra cosa, ¿no? Personas que tenían depresión, se le ha muerto un hijo y gracias a los fenómenos paranormales y con la ayuda también de entender el duelo y de un terapeuta de duelo, han superado esa depresión. Y decir un tiempo, yo no estoy muy a favor de decir un tiempo porque tu tiempo no es mi tiempo. Sí podemos decir que si se alarga en el tiempo se complica, se vuelve un duelo complicado, ¿sabes? Un duelo más difícil. Algunos lo llaman enquistado, pero bueno, vamos a llamarlo complicado, ¿no? Pero eso tenemos que entender, que el dolor está ahí intermitentemente, sobre todo en una serie de casos más llamativos, más duros, que el sufrimiento sí se puede superar y que cada uno tiene su proceso, que cada uno lo vive de una manera y que no es lineal, sino que vamos y venimos, ¿no? Un paso para adelante, otro para atrás, y que tengo un día bueno y 2 malos, 3 buenos y 1 malo, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar lo siguiente, pero te me he adelantado. El que, Duelo, solución, mediunidad, evidentemente tú eres medium, los conocen pues todos los seguidores del canal, te conocen y por tu canal también y por tu también esa mirada de personas que te siguen, Miquel, pero evidentemente aquel que no sepa pues cómo se puede ayudar, porque claro, muchos dirán, bueno, ¿cómo te pueden ayudar el medium a solucionar el duelo? ¿Será algo real? ¿Será una falacia? El que no te conoce, evidentemente, pues muchas veces puede tener ese requemor, pero evidentemente, ¿qué le dirías tú a esas personas? ¿Cómo lo orientaría? Por ejemplo, una persona pues que evidentemente ha fallecido un ser querido y ¿cómo le ayuda a un medium? sí, mira, me pasa mucho en consulta, ¿no? Me vienen personas que vienen con lo que se llama el duelo abierto, ¿no? Aún están en el shock, aún están en una de las etapas primeras del dolor, ¿no? Tienen la herida esa sangrante a borbotones y ahí no es bueno que vengan a consulta porque nada de lo que les digas lo asimilan o simplemente van a decirte por qué o de alguna manera esperan una serie de respuestas que no se las podemos dar. Y yo siempre a todo el mundo que llama y pide una consulta y ha tenido una muerte reciente, le pido que por favor espere al menos 6 meses antes de venir a consultar. No por el espíritu, no por el proceso del espíritu, sino por el proceso nuestro del duelo, porque si vemos la fase primera, no voy a... Esto es como si estuviera, puedo estar en shock o puedo estar como si estuviera... ¿Cómo se llama esto? Insensibilizado, que no puedo recibir la información, no entiendo la información de la misma manera. Y puede ser perjudicial también ir a un medium en esas primeras etapas, ¿no? Y obviamente una sesión de mediunidad donde el medium es capaz de dar la evidencia y la evidencia que asegura quién es el que habla y que puede también dar un mensaje de esa evidencia, de esa persona que habla, es muy sanador. Y es más sanador que ninguna otra cosa, porque te da la certeza
que tu ser querido sigue viviendo, que sigue a tu lado, que está contigo y que están bien, que es lo que todo el mundo pregunta. Pero está bien mi madre, está bien mi hijo, está bien mi ser querido. Pero ojo, la mediunidad y el asistir a un medium no debe en ningún momento sustituir la terapia. Primero es la terapia y después es la mediunidad, no al revés. Me encuentro muchas personas que buscan ir a la mediunidad o buscan ir al encuentro con el medium en sustitución de la terapia. No, nosotros somos una ayuda y nosotros vamos a ayudar mucho, pero primero es la terapia. Y si alguien está tomando tranquilizantes o alguien está tomando una medicación prescrita por su psiquiatra porque no puede dormir o porque tiene un cuadro de ansiedad muy agudo, no puede dejar la medicación. Piensan que vienen a la consulta, tienen un encuentro mediúnico y ya me he sanado y ya dejo la medicación. No, primero por favor vamos a seguir los consejos del médico. Si estamos tomando una medicación, nunca dejarlo sin prescripción y seguimiento médica. Y si no lo estamos haciendo, primero la terapia. Veréis que si primero voy a la terapia y después vengo a la consulta del medium, va a ser mucho mejor, ¿no? El medium no puede jamás sustituir al terapeuta. El terapeuta, evidentemente, complementado con personas como tú, evidentemente, es fundamental. Lo que pasa, Miquel, cuando Sí. el duelo pues, comienza, pierde a un ser querido, al principio el dolor parecía irresistible, de hecho parece que puede romper por dentro. Esos momentos, evidentemente, el terapeuta te puede ayudar, pero ¿hay alguna forma de que la persona pues pueda, evidentemente, no va a desaparecer el dolor? Habría que tener una psicopatía para no tener esos sentimientos, ¿no? Que también, desgraciadamente, hay personas y yo lo he visto, igual que tú, incluso seguidores del canal habrán visto personas que fallece alguien muy cercano y se quedan totalmente impertérritos, ¿no? Que no le, como si no fuese con ellos. Pero esos momentos próximos al fallecimiento, que ya sobre todo cuando te das cuenta de que es una realidad y que no un sueño, porque muchas veces parece un sueño, un mal sueño, una mala experiencia, desgraciadamente, aunque no es así. ¿Habría algo que podría hacer la persona, evidentemente, aparte de ir al terapeuta, pero algo que por lo menos, si no lo reconforte, por lo menos mitigue un poquito ese dolor? Claro, primero pasa mucho, ¿no? Cuando alguien muere, siempre, por un lado, tendemos a olvidar lo malo que tenía esa persona y lo ponemos en un altar y de repente era buenísimo y era un santo, y bueno, pues tampoco, ¿no? Vamos a intentar verlo con la realidad, con sus más y sus menos. Y otra cosa que pasa muchísimo es que siempre nos queda la cosa, y sobre todo en ciertos casos de muerte, ¿no? Donde pienso que debería de haber hecho algo más, donde pienso que no actué de manera adecuada, que no tenía que haberle regañado y me culpo mucho, ¿no? Una de las fases primeras que estoy ahí como revisando toda la actuación que he tenido yo con mi ser querido, tiendo a culparme. Entonces, quizá una de las primeras cosas que yo recomendaría que hicieran sería poner al difunto en su sitio, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, y no fustigarse a uno mismo, ¿no? Darse amor y permitirse entender que somos humanos y que hemos hecho lo mejor que podíamos hacer con las herramientas, los instrumentos y el conocimiento que teníamos. Luego, claro, obviamente, el tema de, por ejemplo, escribirle una carta a la persona o un poema le va a ayudar mucho. Una de las cosas que más recomiendo que haga la persona es aquellas cosas que le gustaban hacer al difunto, ¿no? Si a la persona le gustaba ir a un restaurante que vendían un pescado concreto, o si el difunto le gustaba montar en coche o en avión, o le gustaba ir al campo, o le gustaba pescar, en honor a ellos, en rememoración de su vida, de su legado que ha dejado y de la impronta que ha dejado en nosotros, no desde el llorar, desde la pérdida, sino desde el gozo, vamos a recordarlos, vamos a hacer aquello que a ellos solían hacer, aquello que a ellos les gustaba hacer y mejor aún, aquello que hacíamos juntos que a él le gustaba, que a ella, al difunto le gustaba. De hecho, los hindúes, cuando alguien muere, le cantan y le bailan, y le hacen una fiesta para ayudar al alma a marchar, ¿no? No lloran, porque piensan que al llorar
no le van a dejar avanzar, ¿no? Y en parte sí entiendo que pueden tener cierta razón, porque el espíritu no quiere vernos llorar, no entienden muchas veces por qué estamos sufriendo, si ellos están bien y ellos están contentos, ¿no? Y no quieren dejarnos llorar, entonces están a nuestro lado, no se quedan enganchados ni nada de eso, pero su tránsito es distinto si lo hacemos desde el gozo, ¿no? Y luego poner una vela blanca, hacer una oración, ¿no? Cada uno en lo que crea, si eres budista, si no crees en nada, si eres católico, rezándole a aquel que tú creas, y si no crees en nadie, pues pensando en el fallecido, poner una vela blanca y por ejemplo, ponerte una ropa de él o abrazar la fotografía de él. En esos momentos que agarramos un objeto del fallecido o abrazamos la fotografía, o incluso cuando creamos una carta, lo que estamos haciendo es con el pensamiento crear una unión, una conexión y fortalecer con nuestros actos esa conexión. Eso va a ayudar a que yo pueda sentir al espíritu y pueda ayudar al espíritu a acercarse a mí más, ¿no? También tengo que entender que ellos tienen también su proceso y que al principio puede no ser capaz de comunicarse o hacerlo de manera muy torpe. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Y darse su tiempo. Si no quiero salir, no obligarse a salir. Si quiero salir, no pensar, qué pena, qué pensará la gente. A veces veo personas que dicen, voy a ir al cementerio a limpiarle la lápida y a ponerle flores porque ¿qué van a decir mis vecinas? ¿Qué va a decir el pueblo? No, esas cosas no. Hacer lo que uno sienta. O lo contrario, ¿no, Miquel? Que la persona, para mitigar ese dolor, pues bueno, dice, me voy a hacer un viaje, voy a salir o me voy a intentar divertir por distraerme, Sí. y aparece un sentimiento de culpa. Hay veces por el entorno, evidentemente ya sabemos que muchas veces el entorno familiar, incluso como tú dices, de los mismos vecinos. Hay un libro llamado El Criticón de Baltasar Gracián, donde criticaba absolutamente todo, ¿no? Que si hacían una cosa lo criticaban y se hacía. Y todavía, desgraciadamente, en muchas sociedades se hablan y personas están muy influidas en esas críticas. Incluso la persona misma, al salir, tiene ese sentimiento de culpa de que su familiar ha fallecido y a lo mejor hacer ese viaje parece como un deshonor o un agravio al fallecido. Quizás habría que cambiar un poquito esa mentalidad, ¿no? Para mejorar, sobre todo. Completamente, totalmente de acuerdo contigo ahí, Miguel Ángel. Nuestros seres queridos desde el cielo quieren que disfrutemos la experiencia que hemos venido a vivir aquí a esta tierra. Y entonces quieren que la vivamos al 100%. Entonces, sí, por un lado, la persona que hace ese viaje puede tener culpabilidad. Muchas veces esa culpabilidad viene, como bien dices tú, de opiniones de terceros. Pero yo les diría que lo hagan siempre sintiendo lo que quieren hacer, no lo que otras personas dicen que deberías de estar haciendo, sintiendo o percibiendo, ¿no? Que tú sabes, y nadie más que tú, nadie mejor que tú sabe la relación que tenías con el fallecido. Y ellos siguen viviendo de otra manera, pero están a tu lado, entonces puedes seguir teniendo esa relación, aunque no siempre lo sientas, ¿no? Y una manera de honrarles es seguir viviendo, y seguir viviendo plenamente, ¿no? O sea que totalmente y completamente de acuerdo. No hay nada que debas hacer y no hay nada que no debas hacer. Simplemente lo que en ese momento tu cuerpo te pide. Claro, si el duelo se agrava y uno entra en una depresión o una depresión mayor o lo que sea, y al final pues está recluido en su casa, pues le vamos a decir que haga un esfuerzo en salir, ¿no? Y que haga un esfuerzo por curarse y tal. Pero si tengo una cierta anodinia, una cierta tristeza al principio, o al revés, quiero irme, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Siempre y cuando no sea por ocultar las emociones, porque hay muchas personas también que cuando pierden un ser querido buscan estar ocupados todo el rato, ¿no? Hacer el curso de esto, hacer el curso del otro, ir a correr, ir a bailar. Estamos ocupados para no pensar, pero luego cuando entras en la noche, en la cama, en tu casa, a solas,
¡pum!, se te pone todo delante y es como que te da el golpe más fuerte, ¿no? Entonces, que no lo hagamos desde ahí, lo hagamos desde vivir y seguir viviendo, porque ellos lo que quieren es eso. Pero, y tú lo has dicho, ese tipo de personas, ya hemos vivido en esta época que nos han tocado, estos meses anteriores, muchas personas Sí, sufren ese síndrome de la cabaña, no quieren salir, no quieren ir a ningún sitio. Cuando fallece un familiar, aparece de nuevo ese síndrome de la cabaña, parece como si uno se quiere aferrar a esos recuerdos, a esas cosas que está ahí, pero también, y ya desde el punto de vista psicológico, mediúnico, también hay que dejar a lo mejor partir a esa persona, ¿no? claro, yo veo las dos cosas, ¿no? Veo personas que hacen la casa como un mausoleo y se aferran a todo, que no es sano. Y hay otras personas que tiran todo, esconden todo y hacen como si nunca hubieran existido ese familiar. Y de hecho hay algunas aproximaciones psicológicas, no en España afortunadamente, que recomiendan eso. Pero si tú tienes un hijo, ¿cómo vas a quitarlo como si nunca hubiera existido? ¿Cómo vas? Es una atrocidad pensar eso, ¿no? Y tenemos que entender también que probablemente las primeras semanas no quieras salir o no quieras hablar con gente y que estés recluido. Eso está bien. Si tú lo necesitas, date el tiempo de hacerlo. El problema es cuando esos perduran el tiempo, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra, ni hacer la casa un mausoleo, ni quitar todo haciendo como si no existiera, ¿no? Sino cuando uno lo sienta, cuando uno le venga, cuando uno le parezca, no cuando alguien se lo diga, sino cuando uno lo sienta dentro de su corazón, se quiere quitar cosas, pues que las quite, las done. Pero siempre es recomendable también quedarse con algo, ¿no? Y ese algo además te va a ayudar a conectar con tu ser querido y a hacer esa conexión más fuerte. Y desde el punto de vista mediúnico, Miquel, Sí. cuando, claro, la persona fallece, tú dices, ¿dónde estará ese ser que queremos? Hay personas que tienen su religión, hay personas que no, pero seguro que la gran mayoría se pregunta, o no hemos preguntado alguna vez, ese ser, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Existe? Pero siempre la gran pregunta. Desde el punto de vista de tu trabajo, tu investigación, Sí. ¿qué ocurre? Pues bueno, ¿dónde están? Pues muchas veces están a nuestro lado. Cuando morimos, eso hay un libro de George Meek que se llama ¿Qué pasa cuando morimos?, que en español no creo que esté disponible, en inglés se llama After We Die, What Then, que es del año 76, 78, y describe muy bien las otras dimensiones, ¿no? Cuando uno muere, va como una dimensión, vamos a llamarlo esfera. Esas esferas no son lineales, así como un edificio, como muchas veces lo representamos, que están uno encima de otro, sino son como áreas dimensionales interconectadas. Y hay partes que no, y hay partes que se encuentran. Entonces, digamos que según qué vida has tenido y qué conciencia de la otra vida tenías, y sobre todo cómo haya sido tu muerte, vas a ir a una dimensión u otra, como si fueran burbujas interconectadas a través de las cuales estás caminando, ¿no? Pero a la burbuja que llegas no significa que sea inamovible, que siempre te vas a quedar ahí, sino que desde esa burbuja puedes interactuar con los que están aquí en la Tierra, en este plano, y el hecho de interactuar no significa que no estén en la luz, sino todo lo contrario, y también dentro de las burbujas pueden ellos seguir creciendo y seguir evolucionando, ¿no? Y a la velocidad del pensamiento, fijaros qué cosa más interesante, a la velocidad del pensamiento pueden estar a tu lado en un momento, ¿no? Y yo siempre lo digo que es como el fenómeno estroboscópico, ¿no? De la luz, que parece que la luz está en todos los sitios, lo que pasa es que no está. Pero para el ojo humano es imperceptible y nos parece que es un continuo, ¿no? Con los espíritus muchas veces pensamos que están en varios sitios a la vez, en realidad no es así, pero es tan rápido que nos parece que es a la vez, ¿no? Y cuando tú los sientas, perdón, cuando tú los eches de menos, cuando tú los llames, cuando tú los necesites, cuando tú los nombres, a la velocidad del pensamiento pueden acudir y pueden estar al lado tuyo. Entonces, vamos a crear una relación, vamos a llamarlos, vamos a pedirles que estén con nosotros. No está mal, no es pecado,
Ellos quieren que les llamemos, ellos quieren ayudarnos, sobre todo quieren hacernos saber que no han muerto y que están bien, ¿no? Y si aprendemos a escuchar, que va a llevar un tiempo, no viene así de un día para otro, podemos crear una relación y que esa relación continúe también desde el otro plano. Tú has tenido un lazo que quería aprovecharlo. Cuando las personas sienten pues que tienen a su lado, realmente están a su lado, es que la persona quiere en esos momentos cómo actuar, porque claro, hay veces que uno siente que esa persona tan querida la tiene pegado o incluso hay personas Sí, que hablan de sentir el aliento o el perfume que llevaban, ¿no? Esa sí. sinestesia. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí es varias cosas, que pueden estar protegiéndote o que han venido a visitarte para ver cómo estás o que estén intentando entablar comunicación. Y, y la tendencia habitual de las personas es como decir, ay, qué miedo, no, que se vaya, que se vaya. Y yo recomiendo que no hagan eso. Al espíritu a veces le requiere mucha energía el manifestarse. Entonces vamos a entablar una conversación, vamos a decirle, si le veo, le digo, hola, te veo. Si le siento, le digo, hola, te siento. Si le escucho, le digo, hola, te escucho. Y después le digo, sé que estás ahí. Si es bienvenido, le hago saber que es bienvenido. Si no es bienvenido, también. Y después entablo una conversación. Le pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿No? Es muy importante, perdona, pedirle que nos dé la información de manera que yo lo pueda comprender, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida eso y el espíritu está mandando señales que yo no comprendo, ¿sí? Y si están ahí es porque están cuidándote, están protegiéndote. Muchas veces buscamos un mensaje, pero a menudo el mensaje es que no hay mensaje, que el espíritu simplemente está ahí para saludarte, viendo qué haces, viendo cómo te va. Para acompañar quizá. Hoy en día, y nos quedan muy pocos minutitos para terminar, pero Miquel no quería terminar, por ejemplo, hoy en día tenemos pues muchos compañeros peludos de cuatro patas, pajaritos, peces, de todo tipo de animales, incluso plantas, que muchas veces nos dicen que es que lo estamos humanizando, pero que realmente son alguien más de la familia. En esos casos también hay duelo. Yo he visto personas que lo sufren exactamente igual que con un humano. En esos casos, ¿qué podía hacer la persona? También hay duelos por mascotas y hay grupos de duelos y terapeutas de duelo, perdón, especializados en ese tipo de duelo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas que están sufriendo porque se le ha muerto un perro, un gato, un pájaro, sienten como la crítica de los demás, de sus conciudadanos, de sus congéneres, muchas veces de la familia, por eso que has dicho tú, ¿no? Que los estás humanizando, le estás dando derechos que no son, es un animal, he oído yo también, es un puto animal, no sé qué. Pero ese animal que te da ese amor incondicional, que te ha llenado tanto, de repente deja un vacío. Y el proceso de duelo es igual que cuando se te muere un ser querido. Tú imagínate una persona mayor, alguien que vive solo, que tenga 90 años, que tenga 80 y tantos años, que tenga un canario que le da de comer, que le pone la bañera, que le dan caprichitos, que le limpia la jaula, que le habla, que le canta. El pájaro y esa persona han creado un vínculo. Y para esa persona, y eso pasa desgraciadamente mucho con las personas mayores, nunca se recuperan, o les cuesta mucho recuperarse de ese duelo, porque ese pájaro, que para otra persona puede ser insignificante, para esa persona mayor lo es todo. Entonces, no vamos a criticar, porque nunca sabemos lo que aprietan los zapatos de los demás. Vamos a pensar que esa persona tenía un vínculo con ese animal y que le está doliendo y que su dolor no es tuyo y porque tú no lo comprendas no significa que sea menos doloroso que el tuyo, ¿no? Y el tratamiento es igual que en un duelo, ¿no? Y hay, de hecho, muchos animales que, que han salvado, ¿no? Que salvan vidas, personas que viven solas, personas mayores sobre todo que viven solas, que no tienen a nadie más, solo tienen la única compañía de un animalito. Entonces crean ese vínculo y
es devastador cuando se va, por supuesto. Personas, Sí. personas mayores enfermos también, que son Enfermos, sí, esos o animales personas le que igual acompañan, amigos, no tienen le esa habilidad enseñan, social. comparten muchas cosas y como tú bien dices, conozco personas precisamente, se le falleció un pájaro de un matrimonio mayor y fue una verdadera tragedia. Personas que su modo viviendo es darle de comer a sus gatos y Sí, claro. que están ralentizando incluso su problema cognitivo porque los gatos le obligan a seguir una rutina y a ponerle Sí, totalmente. sus comidas y a hacerle su, vamos, incluso detectar cuando se encuentra enfermo o cuando, bueno, aquellos que tenemos perros, evidentemente, y invito a los oyentes a cualquiera de esos programas y pondremos, no dentro de mucho, un programa específico sobre esas características especiales de los animales. Yo soy un gran defensor, tengo ¿Vale? varios de estos compañeros, yo no digo animales, son de estos compañeros porque me lo paso muy bien con ellos, lo entiendo, ellos me entienden, Te dan un compartimos, amor. compartimos muchas cosas, efectivamente, compartimos muchas cosas y me enseñan todos los días algo nuevo. Miquel, íbamos a Sí, hacer 20 minutos y llevamos más de 30. Por lo cual, a mí sí, me gustaría de verdad que, evidentemente, que vengan muchísimas veces, como ya te lo he dicho, sí. pero evidentemente aquella persona que tiene un duelo y como última pregunta, ya después pasaremos que nos diga cómo poder contactar contigo, aquellas personas que tienen un duelo, sea un Mm, duelo más prolongado, menos prolongado, aparte mm. de ir al terapeuta, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden mitigar o cómo pueden intentar estar un poquito mejor? Sé que es individual e intransferible, evidentemente, pero siempre Sí, a lo mejor aquella clave mágica que te ayuda a pegar ese arranque, que te ayude a ir al terapeuta, que te ayude a salir hacia adelante, porque ese primer paso muchas veces es el que más cuesta, ¿no? claro, el terapeuta eso no lo podemos sustituir y de verdad que es muy, muy importante. Pero yo creo que una de las, que no hay magia, que tú has dicho, ese arranque mágico, magia no hay, es un trabajo constante y vas y vienes y subes y bajas en el proceso, pero cuando entiendes la vida después de la vida y cuando sabes que no morimos y sabes cómo es el otro lado y ves por un instante dentro de la otra esfera, obtienes tanta paz, obtienes tanta sanación de alma, obtienes tanta liberación del corazón que yo creo que no hay nada más sanador que eso, ¿no? Y le invito a todo el mundo, ya no que vayan a un medium, sino que investiguen, que aprendan sobre la vida después de la vida, que aprendan a tener contacto ellos, que aprendan a ver dentro del más allá y que averigüen realmente cómo es el más allá, porque realmente es una de las cosas más sanadoras que hay, sin sustituir la terapia, muy importante. O sea que yo les invito porque realmente cuando sabes eso, te duele, porque claro, claro que te duele, pero lo vives de otra manera y con un conocimiento y una satisfacción interior que no es equiparable a nada. Evidentemente el duelo hay que pasarlo, pero intentar pasarlo lo menos mal posible, por supuesto. Es, Miquel, aquellas personas pues que quieren contactar contigo, quieren seguirte o quieren aquellos que todavía, los pocos que haya que no te conocen, ¿cómo pueden contactar contigo? bueno, lo más fácil yo creo que es mi página web, miquellizarralde.com, mi nombre apellido.com, y ahí tenemos los links para Instagram, los links para YouTube, y si pones Medium Miquel Lizarralde en Instagram, YouTube, pues salgo yo, pero a través de la página web, y ahí tienen mi historia, eh, y ahí tienen un poquito de información sobre mí. Miquel, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Hoy un tema un poquito más duro, más complicado, pero necesario. Yo creo que ese tema Sí, que todo en algún momento lo hemos vivido, lo iremos a hombre, vivir, desgraciadamente, pero siempre hay que salir a dar ese primer paso y salir hacia adelante. De verdad que sí. muchísimas gracias y hasta dentro de poco. Gracias a vosotros hasta cuando tú quieras.